De nou, benvinguts a totes i a tots al Consorci Universitari Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona, Centre Ernest Lluch. Us donem la benvinguda al curs Cap a un horitzó després de la LOSO, reflexions per al futur. Aquest és un curs dirigit per la doctora Amèlia Díaz, directora de la càtedra UB Planeta FIU, d'Estudis sobre Educació Superior de la Universitat de Barcelona, i que li agraïm molt aquest curs per l'interès de l'aplicació de la Llei Orgànica d'Universitats LOSO. Tal com indica la directora del curs, la llei està fent les seves primeres passes. En aquest sentit, creiem molt interessant iniciar un diàleg sobre els desafiaments i les seves expectatives que ha d'afrontar la LOSO. Esperem que al llarg d'aquesta jornada aquest curs ens aporti totes les certeses, totes les inquietuds i totes les reflexions per al futur. Sense més dilació, passo la paraula a la doctora Amèlia Díaz. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que a lo largo de la mañana vamos a tener dos ponentes que, a pesar de que han vivido en Cataluña ambos alguna temporada, creo que se manejan mejor en castellano. Si os parece, vamos a continuar en castellano. Antes de nada, quiero agradecer a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que nos haya acogido, a las personas que trabajan aquí, a María Claramunt, muchas gracias, María, y a todo tu equipo, porque la verdad es que nos han puesto las cosas facilísimas. Prácticamente no hemos tenido que hacer nada, o sea que muchísimas gracias. Dar las gracias también al rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Carlos Andradas, que desde el primer momento acogió la idea de este curso fantásticamente y que nos animó muchísimo a hacerlo. Y nada, explicarles que, como ya saben, este curso se ha organizado desde la cátedra UB Planeta Formación y Universidades de Estudios sobre Educación Superior, que es una cátedra compartida entre dos facultades de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Educación y la Facultad de Economía y Empresa, y de la cual formamos parte un grupo de gente que están todos hoy aquí, a los que quiero agradecer también todo el trabajo que han hecho para que este curso se haya podido llevar a cabo. Tenemos una mañana por delante atareada. Hubiéramos querido que el curso fuera y que los ponentes fueran totalmente presenciales, pero no hemos venido a luchar contra los elementos y aquí estamos haciendo un mix, ¿no? Hay dos personas, los dos primeros ponentes, que van a intervenir de forma virtual. Y después el resto, espero y deseo que ninguno tenga problemas y que podamos hacer toda la sesión ya de forma presencial todos aquí. Me gustaría agradecer también a todos los ponentes su intervención. A cada uno de ellos ya personalmente les daré las gracias, pero sobre todo teniendo en cuenta que tenemos varios rectores que hoy participan y teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos en estos días, es especialmente de agradecer que hayan podido participar y que hayan accedido a participar en esta sesión. No sé si tenemos ya... ¿Sí? Vale, pues porque tenía algún problema para conectarse, pero el primer ponente de la mañana, que es el doctor Joan Guardia. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. En el primer momento de Joan Guardia. Joan Guardia es catedrático de universidad en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y se ha dedicado sobre todo a temas propios de la metodología de investigación en psicología. Es además coordinador del Grupo de Investigación Consolidado de Psicología Cuantitativa y también del Grupo de Innovación Docente Consolidado para el Aprendizaje de la Estadística en Salud en la Universidad de Barcelona. Joan Guardia ha ejercido numerosos cargos académicos en la gestión universitaria y actualmente es rector de la Universidad de Barcelona desde comienzos del año 2021 y además de todo eso preside la Comisión Sectorial de Profesorado de CRUE Universidades Españolas. Muchas gracias, rector, querido Joan, por aceptar casi sin preguntar mi propuesta de participar en este curso, con cambios de fechas y siempre adaptándote de buen grado. Muchísimas gracias, Joan, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Me oís bien? Sí. Sí, perfecto. Bien, pues muchas gracias. Y el problema de estas presentaciones es que lo que viene a continuación siempre decepciona, porque
generan unas expectativas enormes que no voy a ser capaz de cumplir. Pero en todo caso, muchas gracias. Veo en las imágenes a amigos y amigas y caras conocidas, de manera que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana. Mi cometido en los próximos minutos es plantearos algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con el contenido, con la implantación del OSU en lo que podríamos llamar el contexto universitario, es decir, en aquella parte de la estructura universitaria que tiene o hace referencia, en el caso que me compete a mí, al profesorado universitario. Y por tanto mi intención es enviar algunas ideas, digamos, algunas, si queréis, provocaciones, entre comillas, para intentar establecer un poco un marco más o menos amplio de discurso y de debate respecto a lo que implica el OSU en este momento. De manera que, si os parece, voy a compartir mi pantalla, mi presentación, y veamos si... Entiendo que estáis viendo bien la pantalla. ¿Sí? Perfecto, muy bien. El texto está en catalán, porque lo he preparado en catalán, pero ninguna dificultad en enviar una versión en castellano, de manera que para que todo el mundo la pueda obtener si es necesario. Lo he querido plantear en términos, digamos, más positivos. Y por tanto, me he permitido la licencia de incorporar esa especie de subtítulo en el que aparece el término oportunidades para la carrera académica y científica. Y entre paréntesis, ese internacionales, porque ya quería dar digamos, una pista de cuál va a ser un poco mi objetivo fundamental al final de estos breves minutos, que es intentar interpretar la LOSU de una forma positiva en términos de oportunidad y asumir desde un buen principio la presencia de la ley de la ciencia en este escenario de modificación universitaria radical, y un tercer vector en la ecuación, que es incorporar esa idea de la universidad, que el sistema universitario español tiene ya una clara definición internacional y por tanto no es factible analizar cuáles son esas oportunidades sin ese trasfondo internacional. También deciros que esta es una cuestión que hemos debatido mucho en el seno de la Junta de Rectora de CRUE, y que el rector Pazos, al que envío un abrazo y un saludo, pues conoce perfectamente, y por tanto lo que voy a hacer va a ser reiterar algunas ideas, fundamentalmente en el punto que creo que pueden generar más debate. La idea es muy sencilla, como os decía, y por tanto quiero centrarme en una idea. Esto apareció en una conversación con el ministro Subirats, en el que él hablaba de las vicisitudes y de las novedades de la LOSU, y repetía constantemente la idea de vicisitud y la idea de novedad, como si ambos conceptos se establecieran como una especie de diálogo constante. Entonces me detuve en esa idea, y entonces intenté averiguar con un poco más de detalle exactamente cómo podíamos interpretar el concepto vicisitud, ¿no? Y como veis, pues es la alternativa de sucesos prósperos y adversos, y conceptos similares es el alto-bajo, los avatares, la variación, el cambio, la alteración, el vaivén, ¿sí? los bandazos, vicisitud, es decir, cambios en un sentido o en otro. Y esa es una primera reflexión que desde que la LOSU empezó su andadura, pues vale la pena que tengamos en cuenta, ¿eh? Digamos que hay bandazos, para entenderlos. La segunda es obvia, la novedad que incorpora la LOSU. Hay que intentar leerlas desde un punto de vista muy creativo, desde un punto de vista muy favorable, para que eso nos permita extraer de ella la mayor posible. Por tanto, calidad de nuevo, cosa nueva,
y sinónimos, pues originalidad, innovación, invención, invento, descubrimiento, ya conocéis de qué estoy hablando. Vamos a intentar poner una lista de temas encima de la mesa. ¿Qué vicisitudes nos son favorables? ¿Cuáles son desfavorables? ¿Y cuál podría ser una lectura de las novedades que implica el OSU en términos de espacios hasta ahora no ocupados? Pues nada, muy brevemente. Fijaros, factores positivos, vicisitudes más o menos positivas. Como os decía, hay por primera vez en el concepto legal que supera la LRV y la LOU y la LOMNOU, hay un aterrizaje fundamental en un concepto que para el sistema español no es nuevo, pero sí que lo es desde el punto de vista regulador o normativo, que es esa voluntad internacional. ¿De acuerdo? El rector Mayral nos lleva a todos de cabeza organizando 1001 cosas en la sectorial de internacional de CRU, de manera que eso es una demostración de potencia de presencia. Hay una modificación sustancial en el ámbito del profesorado, hay una modificación sustancial en el ámbito del PAS, del PTGAS, se incorporan servicios que en el fondo todos conocíamos y que todos teníamos en la constelación, digamos, de cómo interpretar una universidad moderna, pero es verdad que se han incorporado en el texto legal. Hay una apuesta por un concepto también conocido, pero que digamos que tiene rango orgánico y por tanto que son de la transparencia en la gestión, y el de la posibilidad que tiene el OSU de hacer una lectura con diversas interpretaciones para intentar dar cabida a las distintas sensibilidades que las universidades del sistema español tienen. He saltado expresamente esa línea que pone presupuesto para dejarla para el final, porque efectivamente es una declaración de intenciones muy contundente que en el contenido del OSU exista una declaración tan clara sobre cómo debe interpretarse el modelo de referencia presupuestario para el sistema español. Vayámonos a los negativos. Y como he acabado con eso, empiezo por el primero. Evidentemente, una ley orgánica sin ley de acompañamiento pues puede quedar una simple declaración de intenciones. De manera que ante este privilegio de establecer claramente identificado un punto de referencia presupuestario, tenemos la mala noticia que no apareció con ley de acompañamiento, por tanto, los elementos presupuestarios no están garantizados. Es una ley excesivamente reguladora en detalles que una ley general orgánica no debería contemplar. Pongo un ejemplo, una ley orgánica establece cuántas horas de clase debo dar yo como catedrático a tiempo completo de universidad o el rector Pazos. Efectivamente, esto es bajar a un detalle que de alguna manera es muy limitativo, pero como esta hay otros muchos detalles porque es una ley excesivamente reguladora. El otro inconveniente que le encontramos es que apela excesivamente a que el estatuto de las universidades públicas regulen detalles que la LOSU obliga a regular. Eso nos lleva a un estatuto farragoso, largo, encorsetado, poco ágil, cuando un estatuto debería ser, haciendo un símil, una especie de constitución básica para cada universidad que sentara los márgenes en el que cada universidad pública se mueve, dejando los detalles para regulaciones mucho más específicas y mucho más ágiles. Cuando aspectos fundamentales de la ley orgánica se derivan del estatuto, llevan a un estatuto a un enquilosamiento excesivo. No aporta mucho en cuestión de gobernanza. Hay que hacer una lectura muy creativa para encontrar detalles que sean especialmente progresistas en el sentido de progreso, en el sentido de mirar hacia adelante. En términos de gobernanza, establece mecanismos muy antiguos, muy poco ágiles, muy poco homologables a la Universidad Europea o a la Universidad Internacional con la que nos comparamos. Y finalmente, la derivada de todo esto es que, digamos, la estructura pública universitaria en la LOSU no plantea demasiados cambios, no plantea demasiadas novedades. En el sentido, digamos, de modelo, donde sí, digamos, toca territorios nuevos, pues es que al menos
en contraposición a lo que acabo de decir, no acaba de cerrar el modelo, usa los eufemismos típicos del podrán, se podrá considerar, sería factible, ¿sí? De manera que intenta soslayar ese corsé usando, digamos, ese mecanismo de vías escapatorias, que hay que hacer una lectura, pues, en fin, muy creativa. La segunda cuestión es que eso se entronca con la reforma laboral que ya todos conocéis y por tanto que afecta directamente al profesorado universitario, que convive con la ley de la ciencia y por tanto en aquellas universidades que nos declaramos intensivas en investigación, digamos que la estructura de planificación y de juego es una mezcla entre la ley de la ciencia y la LOSU, consagra principios de evaluación universitaria más allá de lo conocido. Por ejemplo, habla de contabilidad analítica por primera vez, lo que no es que no sea una novedad en algunas universidades en las que ya estamos en ese rellano de la escalera. Lo que sí sucede es que lleva el sistema a ese rellano de la escalera. Y finalmente recupera un aspecto que a mí siempre me hace gracia porque fue de las primeras cosas que yo aprendí cuando llegué a la universidad hace algunos meses, que era esa idea de la unidad de inspección y de la inspección de procesos. Por tanto, esto es un dibujo muy rápido de cómo interpretamos. Las oportunidades, pues las he querido seleccionar o definir en estos ocho bloques. Primero, implica un nuevo marco legislativo y eso siempre es una oportunidad. Implica unas reglas del juego algo distintas que hay que saber, insisto, aprovechar. Dos, es obvio que el modelo de RUE es un modelo claramente agotado, es un modelo que nos llevó a la primera división en el ámbito universitario en los años 80 y 90, que nos supuso un salto cuantitativo y cualitativo enorme, pero es verdad que la estructura y el esquema estaba claramente agotado. Perdón. El tercer elemento es que deberemos hacer un trabajo muy interesante y muy atractivo y muy estimulante para intentar ajustar el sistema universitario español a referentes europeos e internacionales de los que somos partícipes. El dato de que he consignado de las alianzas europeas como un catalizador es evidente. El Estado español se ha convertido en un Estado muy activo en el ámbito de las alianzas europeas, se ha convertido en un actor en este escenario y, por tanto, esa es una oportunidad que hay que saber aprovechar y leer. La nueva oportunidad es que hay un nuevo modelo de profesorado universitario, ahora me referiré a eso. Y, por tanto, hay que verlo, hay que interpretarlo, hay que leerlo en clave de oportunidad. Como decía, otra oportunidad es ese encaje LOSU-Ley de la Ciencia. En algunas universidades el impacto puede ser distinto, pero insisto, en aquellas universidades, y en el Estado español eso es una presencia evidente, el binomio LOSU-Ley de la Ciencia abre posibilidades muy interesantes respecto a cómo interpretar la estructura de profesorado y de investigadores e investigadoras. La reforma laboral es otra de las cuestiones que ha pivotado la aplicación de la LOSU. La ha pivotado en términos macroestructurales, la ha pivotado en términos de discurso paralelo que en lugar de, digamos, ser aprovechado en su momento para una revisión a fondo de las estructuras clásicas de la gestión y de la organización universitaria, han venido de alguna manera a plantear otro carril en el que efectivamente eso ha convertido en más compleja toda esta gestión. Del tema de alianzas ya me he referido y finalmente, como les decía, como no hemos tenido una ley de acompañamiento, seguimos estando en una situación en la cual la aplicación del OSU, fíjense que es francamente doloroso decirlo así, pero la aplicación de la LOSU es la derivada en primer orden por el momento de negociaciones entre el sistema universitario, en este caso CRUE, las comunidades autónomas y la Administración Central del Estado para intentar soportar económicamente el impacto que la propia LOSU establece en las universidades. Digamos que eso se deriva de un proceso de negociación, no se deriva de la natural aplicación de la ley.
Con lo cual nos encontramos ante una situación tan extraña que se podría definir como aquellos que tenemos la responsabilidad de aplicar la ley para hacerlo posible, hemos de negociar un presupuesto que la haga posible. Digamos como si el que hubiera legislado, después hubiéramos tenido que negociar con él la manera en que vamos a aplicar su propia legislación. Yo creo que el contrasentido es evidente, no hace falta ir más allá de esta cuestión. Muy bien. Simplemente he seleccionado algunas partes de la ley simplemente para mostrar 5, 6, 7, 8 ideas respecto a cómo debemos interpretar como una oportunidad en el ámbito del profesorado LOSU. ¿De acuerdo? La primera es muy simple. La primera es esa declaración de igual consideración entre la investigación y la docencia. Esto es un elemento que es una discusión que yo creo que en todos los consejos de gobierno, en todos los claustros, ha aparecido mil veces, sobre todo porque es una evidencia que en las universidades españolas existen perfiles distintos en el ámbito de la progresión profesional del profesorado, de los profesores y de las profesoras, de manera que esa idea que insisto, puede ser una declaración de intenciones muy generales, sí abre la puerta, sí define claramente una cuestión fundamental, que es la cuestión derivada de, miren, hay perfiles distintos, hay trayectorias distintas, hay maneras de progresar profesionalmente distintas. Eso intenta paliar el sesgo que en los últimos años ha tenido la investigación en algunos ámbitos, es conocido y por tanto no me voy a referir más a ello. Una segunda cuestión es la desaparición de la acreditación del ayudante doctor. Saben que ustedes en Cataluña eso le llamamos lectores. Esa desaparición, ese cambio en las reglas del juego es fundamental porque digamos que el Fondo de Compensación LOSU, el María Goiri, que hemos pactado con la Administración Central y que está en fase de acuerdos en las distintas comunidades autónomas, exige otro planteamiento distinto de las universidades públicas, en tanto en cuanto esa acreditación externa desaparece y por tanto somos responsables directos de los criterios de incorporación y de los mecanismos de incorporación. Es verdad que el Real Decreto de Concursos establece las reglas del juego, ningún problema, pero sí es verdad que la desaparición de esa acreditación previa cambia fundamentalmente las reglas del juego. Y además las cambia en un sentido muy interesante, porque además las cambia en términos de el acceso a las plazas permanentes sí requieren de alguna manera de acreditación externa, pero en ese proceso de ayudante doctor la universidad asume el papel de evaluador. Recuerden que la ley establece una evaluación a los 3 años de carácter orientativo, de carácter, digamos, más suave, no es una evaluación crucial, pero sí nos debe permitir enviar un mensaje al profesorado que se incorpore a nuestras universidades en el sentido de, miren, esos 6 años de contrato van a estar en una situación de seguimiento, de análisis, de evaluación, de ajuste laboral, de aquello que, internamente no habíamos asumido porque asumíamos ese modelo de acreditación externa. Por tanto, la lectura negativa podría ser que alguien ha hecho en algún caso, oigan, miren, es que eso, puede reducir los niveles de competencia, los niveles de calidad de esas figuras contractuales. Personalmente prefiero pensar en las universidades somos suficientemente hábiles y capaces como para poder fijar nuestros criterios de selección, pero al mismo tiempo vamos a ser responsables para establecer mecanismos de evaluación internas que nos permitan garantizar que en esos 6 años hay un programa de acompañamiento de este profesorado. Hay derivadas enormes de estas cuestiones que son básicamente como un cambio en la consideración de las curvas de edad del profesorado universitario. Es obvio que el programa
María, y supone una cantidad de plazas importante que bien gestionado debería ser un cambio fundamental en la estructura de la pirámide de edad. Es fundamental que las universidades estudiemos con mucha responsabilidad los perfiles de acceso y que trabajemos de una forma coordinada desde el punto de vista de cómo entendemos eso que nuestra cultura universitaria plantea como algo muy poco dúctil, que son las áreas de conocimiento, que están establecidas más top-down y que pues llevan ya muchos años funcionando y que probablemente merecen una revisión. Digamos que, para resumir, eso cambia radicalmente las reglas del juego. Las universidades debemos asumir nuestra parte alícuota, digamos, de gestión estratégica de este nuevo escenario. La siguiente cuestión es la cuestión de la aparición de la transferencia como un elemento clave en las tareas de un profesor, de una profesora. Eso quiere decir que cuando pensemos en nuestro modelo de profesorado hay que empezar a pensar en un modelo de profesorado mucho menos simple del que estamos acostumbrados. Pongo un par de ejemplos. Estamos muy acostumbrados a pensar en la dedicación de un profesorado en base a las horas de docencia. Y hemos usado este criterio desde hace 1000 años para establecer las cargas de trabajo, para establecer las plantillas teóricas, para establecer cómo interpretamos el crecimiento de nuestros departamentos o unidades, de cómo interpretamos la gobernanza, de cómo interpretamos, digamos, la distribución, ¿no? Fíjense que en mi universidad seguimos hablando de la carga docente, como si la docencia fuera una carga a la que hay que responder con buen humor. Porque hemos convertido la docencia en el criterio por el cual regulamos recursos. Claro, la LOSU nos lleva a otro territorio, pero es que además el mundo está en otro territorio. Las competencias de un profesor, de una profesora, están basadas en docencia por descontado, porque eso nos identifica como profesores fundamentalmente. 2, en la investigación, en la transferencia, y ese es un concepto muy complicado porque hay distintas sensibilidades, pero no solo en eso, sino que además hay que hablar de la innovación docente como una estructura a destacar, hay que hablar de la gestión como una estructura que se debe convertir en un elemento fundamental en la progresión profesional, o hay que hablar, por poner otro ejemplo, de la divulgación científica como un elemento de referencia. ¿Por qué? Porque el mundo nos pide a los científicos y a las científicas que tengamos la capacidad de ser más transparentes y de explicar y de divulgar aquello que hacemos. De forma que la LOSU nos encarga el establecimiento de programas de promoción interna que permita que un colectivo de profesorado promocione profesionalmente en base a su mayor competencia, es decir, en diversos perfiles, de diversas formas, en el que, digamos, podamos promocionar a nuestros profesores. Una cuarta idea es digamos que vamos a intentar que la movilidad entre universidades de profesorado sea mucho más simple, sea mucho más fácil, sea mucho más dúctil y que, por tanto, la mezcla entre nosotros sea mucho más cómoda. Eso ya se hace, es decir, digamos que profesores nuestros que están en otras universidades y al revés, eso es frecuente. La novedad y la oportunidad aquí es que nos conminan a hacerlo, es decir, no es la decisión individual de un profesor, de una profesora, el hacer ese tipo de estrategia, sino que lo que va a suceder es, oiga, mire, es que la ley nos obliga a que eso se produzca y, por tanto, vale la pena establecer mecanismos en los que seamos todos mucho más transversales. Eso tiene sus ventajas, sus costes y sus complejidades, pero digamos que es un modelo a tener en cuenta porque eso en otros ámbitos de la Universidad Europea se presenta con mucha facilidad. Otra de las oportunidades que hay que saber leer es esa rigidez inicial
en el que, como veis o como ven, las horas de clase están limitadas, están reguladas. Digamos que como ciudadano, ya no como profesional de esto, sino como ciudadano, yo hubiera esperado confianza institucional en las universidades en la gestión de esta opción. Sin embargo, nos encontramos con una cierta desconfianza, entonces nos fijan esta cuestión. Bien, de acuerdo. Pero, hablando de oportunidades, el propio texto legal dice que la universidad podrá modificar este intervalo, ¿sí? Lo deja abierto para regular opciones, para matizar dedicaciones, para establecer opciones. Por tanto, como les decía al principio, efectivamente es muy reguladora en este detalle, pero añade esa frase, la que podrán modificar esta horquilla, este intervalo, para dar cabida a otros escenarios. Bien, pues vamos a intentar utilizar esa idea. Y evidentemente el otro elemento que es una oportunidad es el estudio del estatuto del profesorado que el Ministerio ha iniciado en los últimos meses, que evidentemente está mucho más allá de los plazos que requería la LOSU, pero que, bueno, pues veremos cómo acaba. Y voy acabando las oportunidades. Un elemento fundamental es que permite a las universidades establecer retribuciones adicionales y más vinculadas a méritos individuales, es decir, que más allá de lo que ya se establece, podríamos tener, si eso es factible, mecanismos de promoción interna que intentara premiar la excelencia o la altísima calidad. La cuestión fundamental es que la LOSU, además de ese reconocimiento puntual, incorpora una referencia explícita a la aparición del profesorado laboral. Esto no es una novedad, como algunos de ustedes saben perfectamente, en Cataluña hemos trabajado con profesorado contratado, con profesorado del régimen laboral desde hace muchos años. Para nosotros es una realidad cotidiana. No es tan claro así en el resto del Estado. La aparición del permanente laboral, la aparición de una progresión, digamos, por el ámbito laboral frente al ámbito funcionarial, o paralelamente, más que frente, paralelamente al ámbito funcional, pues ahora es una evidencia y, por tanto, tenemos una doble vía de acceso, insisto. Que esto en las universidades de mi contexto es habitual y normal, en el resto del Estado español no tanto. La desaparición de la figura del contratado doctor también ha generado una cierta convulsión interna, porque la estructura del OSU ya plantea la equiparación de ese contratado doctor a un profesor titular universitario y al permanente laboral equipara competencias al titular universitario. De todos modos, el elemento clave aquí es esa especie de tuberías que la ley define, en la que permite el tránsito del ámbito laboral al funcionarial de una forma muy sencilla. Es decir, un profesor permanente laboral puede optar a una cátedra funcionarial si tiene la acreditación para hacerlo factible. Por tanto, estos mecanismos de cruce, ahora inexistentes, definen también otra estrategia distinta de la contratación de profesor. Ya finalmente hay que destacar algunas cuestiones respecto a lo que les planteaba antes. La figura del ayudante doctor, lo que aquí llamamos lectores, debe ser considerada de una forma distinta de la habitual. En muchas áreas de conocimiento acceden a esas plazas currículums de investigadores, de investigadoras de un altísimo nivel. En algunos casos el número de candidatos y candidatas es enorme, el número de potencia en esos currículums es enorme y evidentemente estamos hablando ahora de un perfil muy diferente. Estamos hablando de un perfil en el cual no hay acreditación externa, por tanto, digamos que el perfil de candidatos, candidatas es distinto. Estamos hablando de un tenure track, es decir, de una carrera claramente identificada en la que
la carrera académica empieza en un predoc, sigue en un postdoc, sigue en un ayudante doctor lector, sigue en un agregado permanente laboral, sigue en catedrático a tiempo completo, ya sea a través de la titularidad funcionarial o cátedra funcionario, y por tanto tenemos un dibujo de tenure track simple, muy claro, en el que el papel del ayudante doctor ha cambiado. Los lectores en Cataluña, insisto, asumían roles de IP, de PI rápidamente, y asumían roles de dirección de líneas de investigación potentes. Su currículum les permite hacer eso con solvencia, pero cuidado, ahora estamos ante un panorama en el cual esas plazas se consideran como el punto de partida de un tenure track universitario, digamos, sin acreditación previa. Además, nos permite, como les dije al principio, esa incorporación de una evaluación interna a los 3 años, no por ponernos de ejemplo, porque eso no tiene ningún sentido, pero digamos como detalle, en mi universidad, en nuestra universidad, hemos optado porque la evaluación sea año a año, cada año, no solo una a los 3 años. Entre otras cosas porque consideramos que si no hay acreditación, digamos, lo que no podemos hacer es que no haya un programa de acompañamiento muy intenso de estos profesores lectores, de estos ayudantes doctor de nuevo ingreso. Pero es un cambio de cultura, es un cambio radical de percepción, es un cambio radical de lo que entendemos como manera de actuar. Finalmente, como les decía, la gran lectura a la que hay que tender es a que en el ámbito del profesorado las estructuras de tenure track, las estructuras, digamos, de progresión profesional, las estructuras de identificación de competencias, LOSU nos envía un mensaje muy simple, que es el que les acababa de contar. Es predoc, postdoc, ayudante doctor lector, permanente laboral titular, catedrático, ya sea laboral, ya sea funcionario. Nos abre la puerta a regular de una forma mucho más eficiente los profesores distinguidos, los profesores invitados. Es decir, hay una estructura, digamos, muy sencilla. En el fondo, el último mensaje que quiero enviarles es un mensaje en el cual, y el rector Pazos me entenderá perfectamente porque lo hemos discutido 40 veces, miren, el profesorado asociado no es la vía de acceso a la carrera académica. Eso todos lo sabemos, todas lo sabemos. Otra cosa es cómo hemos gestionado eso en el pasado. Pero está claro que eso no es factible a partir de este momento, digamos, de aparición de los. Aparece el nuevo profesor sustituto, el profesorado sustituto. Esa es una figura que está generando problemas porque es una figura que no encaja con la lógica universitaria, que puede ser correcta desde el punto de vista de la voluntad del legislador para intentar paliar el problema de las sustituciones, pero que nos encontramos con un resultado muy dispar, con un resultado muy poco estable. Y ya no hablo del problema de las compatibilidades del profesorado sustituto, que probablemente muchos de ustedes conocen, porque la última aportación pues es una especie de, permítame la expresión coloquial, de apaño, pero que no hay que considerarlo como una estructura definitiva. En esencia, pues, tenemos problemas en términos de algunas figuras contractuales, como es el sustituto. La lectura positiva y la oportunidad es que entendemos que el tenure track, entendemos que la carrera académica está más clarificada y que debemos tender a ser muy contundentes en esta fe. Verán ustedes que en el material que he preparado también he querido incorporar algunas opciones vinculadas a la ley de la ciencia, y eso no es gratuito, sino que eso es la derivada de esa necesidad de empezar a pensar que en las universidades, recuerdo a todos que somos centros de investigación de primer nivel y que por tanto la estructura de hospitales universitarios y universidades son en este país una trama fundamental de generación de conocimiento y ciencia, bien, pues habrá que hacer una lectura también de la ley de la ciencia en términos estratégicos. No voy a entrar en ello, simplemente he dejado algunas transferencias que si ustedes quieren, pues están a su disposición.
que establece cómo la ley de la ciencia interpreta figuras contractuales, posibilidades de vincular investigadores y investigadoras más allá de los contratos de proyectos de investigación concretos, cómo interpretamos esos perfiles en términos docentes, cómo los interpretamos en términos de incorporarlos a la universidad, cómo interpretamos la regulación de la gestión de proyectos de investigación, ya sean propios o externos, cómo regulamos los artículos 60 desde el punto de vista de contratación. Es decir, abre una serie de posibilidades bastante interesantes desde el punto de vista de convertir nuestras universidades en lo que ya son, que son centros de investigación muy potentes. Por tanto, buscando ese a veces frágil equilibrio entre investigación, docencia, transferencia y las otras tareas que antes les mostraba. Pero es una evidencia absoluta que en el seno de las universidades públicas españolas existe una potencia investigadora enorme y, por tanto, habrá que atender a perfiles de contratación basados no en LOSU, sí en la ley de la ciencia. Simplemente a efectos demostrativos, para que vean un poco, no los voy ni a comentar, simplemente he seleccionado algunas cuestiones que tienen que ver con el papel de los predocs, con los papeles de las becas de formación de profesorado, con algunas cuestiones vinculadas al rol que debe establecer la universidad. Y acabo con estos 6 puntos que ustedes ya conocen. Yo creo que no merece la pena ir uno a uno. Ven ustedes que son temas que les he planteado, que se tratan básicamente de hacer una lista de temas que en algún momento habrá que discutir. No porque la solución sea estructural ni sistémica, es decir, cada universidad debe encontrar su punto justo en el que se sienta cómoda, pero es evidente, por ejemplo, que vamos a ser responsables directos de cómo interpretamos el balance entre la ley de la ciencia y la LOSU. O debemos asumir la responsabilidad de cómo gestionamos estos planes de María Goiri, de un número de plazas de ayudante doctor enorme, que nos permite rejuvenecer plantillas, si lo hacemos bien, que nos permite hacer una gestión más estratégica, si lo hacemos bien, que nos permite enviar un mensaje claramente de calidad y de nivel, si lo hacemos bien, etcétera, etcétera, etcétera. O en todo caso, acabo con la última, que es LOSU nos obliga, pero además no porque la ley lo diga. Mi última reflexión va más en la mano, va más en la línea de plantearles una idea un poco más atrevida. No porque LOSU, que eso es un poco un argumento bastante patético. Es que la universidad del futuro está basada en un mecanismo de transversalidad enorme. Enorme. Los modelos sobre los que intentamos beber y sobre los que intentamos establecer algún mecanismo de futuro están basados en ese tipo de mecanismos de transversalidad universitaria. Los modelos de Londres, de París, de Montpellier, de Glasgow, de Utrecht, de Milán, envían un mensaje que con formas distintas y con aspectos distintos, con mecanismos distintos, pero llegan a una idea que es un sistema universitario en el entorno actual y en el entorno de los próximos 5, 15, 20 años, debe ser un sistema, primero, estructuralmente internacional y europeo. 2, basado en confianzas recíprocas, simples y claras. 3, no basadas en regulaciones limitativas y complejas. Y 4, en un mecanismo tan dúctil y tan fácil de gestión que nos permita dar respuesta a retos tan rápidos y tan urgentes como nuestra sociedad genera, no con argumentos y con estrategias y estructuras del siglo XX o si no del siglo XIX. Pero digamos que LOSU no es un catalizador, LOSU es si quieren ustedes, es una coartada que usamos para intentar plantear ese referente. En todo caso, no les quiero aburrir más. Muchas gracias por la oportunidad de estar esta mañana un ratito. Este es un tema apasionante, es un tema francamente de una enorme trascendencia y creo que, vamos, no es que lo crea, es que la afirmación es obvia.
Estamos consiguiendo un sistema universitario español que en el ámbito de lo público realmente empieza a tejer, digamos, complicidades importantes entre las grandes universidades del país. IQ está haciendo una labor especialmente interesante respecto a cómo interpretar ese tramado entre universidades del Estado español, y esa es la mejor opción desde un punto de vista de nuestra presencia europea. Queda mucho por hacer. El problema es que cuando crees que estás llegando, cambian la meta a unos cuantos kilómetros más allá y hay que seguir persiguiéndola, porque de eso se trata este oficio. Y tercero, es francamente duro, pero les debo confesar que es extraordinariamente divertido y extraordinariamente excitante. De manera que muchísimas gràcies. Moltes gràcies a tothom per permetre'm estar una estoneta aquí, i gràcies, Amèlia, com sempre, per donar-me l'oportunitat. I res, moltíssimes gràcies. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, Joan. Si os parece, como tenemos, gracias a que el rector se ha ajustado al tiempo de una forma casi británica, podemos dedicar unos 7 minutos aproximadamente, o 10, a coloquio. Así que las personas que quieran intervenir, por favor, que levanten la mano y les pasaremos el micrófono. Bueno, que no haya acumulación. Pero esto, Amelia, ya sabes que pasa siempre. Los estudiantes nunca preguntan en clase, esperan a que salgas y te esperan en el pasillo. Sabes que esta es una lógica académica de toda la vida. Claro, aquí esto del Teams, como no tienes pasillo, pues eso dificulta la cuestión. Pero esto, pues vamos, no sé el resto, pero yo no me acuerdo nunca de un día que no haya alumnos fuera del pasillo. O sea, que en fin. Pero creo que el rector ha levantado la mano. Bueno, no te vas a ir de todas maneras sin preguntas, porque yo te voy a hacer una, ¿vale? Vaya, hombre, ya decía yo que esto gratis no iba a salir. No, aquí el trabajo hay que hacerlo entero. Bueno, a ver, como ya sabemos todos, la LOSU ha sido muy, muy criticada desde distintos ámbitos. Amelia, perdona, el rector Pazos había pedido la palabra, ¿eh? Sí, pero no tengo inconveniente en intervenir después de lo que estaba ya preguntando también, Bueno, pues te iba a preguntar, perdonad, porque no lo había acabado de oír bien. ¿Tú crees que la LOSU, tal como está planteada, facilita realmente el rejuvenecimiento de la plantilla y resuelve la precariedad del profesorado? No. Vale. Bien, ha quedado... Puedo extenderme, pero no, evidentemente no, porque fijaros que no plantea en el contenido ninguna estrategia concreta para ninguna de las dos cosas. Y como os decía, hay un contrasentido, Amelia, que es un mecanismo muy oneroso, que es el siguiente. Hemos empezado a reservar plazas de lo que llamábamos los falsos asociados, que afortunadamente ahora estamos ya en esa etapa de asociados acreditados, que es otra cosa, a través de negociación con los gobiernos autonómicos. Y esa negociación fue muy previa al establecimiento del OSU. Es decir, hemos llegado a partidas presupuestarias de capítulo 1 dedicadas, digamos, a resolver el problema de la estabilización de personal asociado, de profesorado asociado mal aplicado, no a través de la LOSU, sino a través del acuerdo político presupuestario. Y en el caso inicial, la respuesta aún es más dolorosa. Una ley orgánica que plantea estrategias distintas de profesorado, que viene sin ley de acompañamiento, es una declaración de intenciones, no es un ámbito de ejecución, de modificación real. Y como os decía antes, hemos tenido que negociar con la Administración Central, y veremos cómo acaba, depende en qué comunidades, un programa de apoyo al profesorado para dar respuesta a lo que la propia LOSU establece. Y, por tanto, no hay una planificación, digamos, contundente, clara, orquestada. No hay un plan de vamos a hacer eso para obtener eso. No. Hay un dibujo muy general en el que, insisto, yo apelo a la responsabilidad de las universidades públicas españolas para que ese María Goiri
sea realmente un mecanismo de rejuvenecimiento del profesorado en los próximos 5, 6, 7 años. Y que eso, no sé si le podemos... digamos, redundará un mecanismo mucho más ágil. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Joan. Si Ángel quería intervenir, creo. Sí, no, quería, porque la verdad es que creo que todo lo que ha dicho Joan, como es habitual, tiene mucho sentido. Y a mí hay una cosa que ha permeado toda su presentación, que creo que es especialmente importante, y es si vamos a saber aprovechar las universidades, ese cambio de modelo que él ha subrayado al principio y que de hecho está luego al final en su última diapositiva. Hay una cosa que dice algo así como no hacer que la ocupación docente sea el único criterio para valorar el trabajo. Bien, lo que ahí permea es el modelo de que la docencia es un elemento, como es obvio, clave, y yo ahora hablaré de ello, pero junto a ello el modelo de profesor de universidad tiene que incluir todo lo demás que hemos hablado, investigación y transferencia. Eso va a requerir, tanto por parte de las universidades como por parte de la administración, y en particular estoy pensando en los gobiernos de las comunidades autónomas, un cambio de chip. Yo creo que todos sabemos que cada vez que llevamos a Consejo de Gobierno creación de plazas que no son estrictamente por ocupación docente, tenemos siempre ahí una cierta resistencia porque hay dos visiones de la universidad en nuestras comunidades, una mucho más abierta al nuevo modelo y otra que sigue pensando que la creación de plazas y la dotación presupuestaria tiene que ser exclusivamente o casi exclusivamente para la necesidad docente. A mí me parece que Joan ha centrado muy bien que ese es uno de los retos, ¿no?, de las universidades y, como digo, por un lado de lo que tenemos que hacer internamente nosotros y por otro lado de lo que tenemos que convencer a nuestros gobiernos autónomos que en general, cuando piensan un poco en esto, que no suelen hacerlo demasiado, pero cuando lo piensan también están en el modelo clásico exclusivamente de voy a financiar plazas por docencia. No sé si Joan quiere añadir algo más sobre ello. No, querido, me parece que es tan obvio porque efectivamente, digamos que hay un ejercicio de responsabilidad universitaria por nuestra parte contundente, porque además ahora Amelia me reñirá, porque nos vamos a otro territorio, porque parte de eso que no hemos hecho, rector, nos ha puesto en tela de juicio, como dicen, instituciones poco creíbles en algunos ámbitos de la administración pública. Y, por tanto, este es otro debate, pero que es un debate al que no hay que tenerle miedo. Es decir, hay que afrontar con seriedad esta opción. Es cierto que hemos hecho a veces una gestión muy creativa respecto al concepto carga de trabajo, concepto distribución de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Decía un rector de mi universidad, el rector Tugores, uno de mis grandes maestros, decía que la universidad es la gestión creativa del caos. Bueno, bien, eso probablemente sea cierto porque cada mañana nos inventamos algo, pero también es verdad, rector, que es inevitable en este contexto hacer un ejercicio de responsabilidad. Totalmente. Pues muy bien, muchas gracias. No digo rector, porque como todos son rectores, tengo que ir diciendo el nombre. Muchísimas gracias, Joan, por tu intervención. Un placer. Y nada, seguimos. Nuestro siguiente... Gracias a todos y me desconecto que tengo otra reunión, pero ha sido un placer y muchísimas gracias por darme un ratito de luz y de aire. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga. Pues vamos paso al segundo ponente, que es otro rector. En este caso, Ángel Pazos, que es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria y es catedrático de Farmacología. Además de todo esto, es académico de número de la Real Academia de Medicina de Cantabria y en el año 88 el Gobierno español le concedió el Premio Nacional de Investigación Juan Carlos I. Ángel también ha tenido distintos cargos de gestión en la universidad hasta que finalmente en el año 2016 fue elegido rector de la Universidad de Cantabria y ahí sigue, así que ha sido reelegido. Y
También forma parte de CRUE, lógicamente, y es el presidente de la sectorial de docencia de CRUE. Allí es donde tuve yo el placer de conocerle y de trabajar con él 2 años codo a codo, y fue un auténtico placer realmente. Bueno, muchas gracias, Ángel, muchas gracias, rector, por aceptar, sin dudarlo absolutamente, cuando te propuse participar en esta jornada. Ayer hiciste prácticamente lo imposible por llegar hasta aquí, de Santander a Bilbao, de Bilbao horas en el aeropuerto, y finalmente desistimos. Y ahora sé que estás en CRUE, en Madrid. Muchos recuerdos a toda la gente de ahí. Y nada, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias. Bien, esto es un poco el índice, digamos, general que voy a tocar. Habrá aspectos que los tocaré de forma extraordinariamente rápida y otros en los que me pararé un poco más. Lo que me pidió Amelia es que yo repasara la parte que tiene que ver de docencia de la LOSU, aunque enseguida, como todos sabemos, la LOSU dice poco de docencia porque lo refiere todo al Real Decreto 822, que se había publicado 1 año y medio antes y es el que en gran parte, digamos, regula la docencia. Bien, esto es un poco un resumen de cuál es en fin, lo que puede ser la foto de la Universidad Española, y ahí he subrayado o he puesto en mayor tamaño lo que creo que afecta desde el punto de vista docente, ¿no? Creo que todo lo que viene ahí de lo que es la Universidad Española lo podemos compartir, más o menos, pero en lo que a docencia creo que importa decir que es una universidad que en general imparte una docencia de calidad, pero que ha carecido hasta ahora de la suficiente flexibilidad para orientar de forma rápida los cambios que hay que hacer en el sistema de estudios. Es decir, ejerce una enseñanza, yo creo que responsable y de calidad, pero con muchísimos problemas cuando tiene que adaptarse a los cambios. Y es una universidad que, por otro lado, en general, hablo en general, no ha prestado suficiente atención a la formación permanente. En algunos casos sí, pero creo que en general ese es un reto que hemos tenido hasta hace poco pendiente. Bueno, a la universidad la sociedad le pide muchas cosas. Creo que el rector de Barcelona decía una cosa muy bien, y es que la universidad a veces, quizá por su propia conducta, puede tener siempre un cierto grado de sospecha desde la sociedad, y esto es cierto, y en parte es por cosas que nosotros debemos hacer mejor, y en parte es porque la universidad se la ve siempre como un elemento que, debido a la autonomía que tiene y debido a que tiene una cierta capacidad de actuar, como digo, de forma autónoma, eso siempre acaba generando una cierta, bueno, sobre todo desde los gobiernos, una cierta visión de que no nos pueden controlar, dicho esto en el mejor sentido, y eso a veces genera también un sentimiento de recelo. ¿Qué le pide la sociedad a la universidad en el futuro? Bueno, todo esto que está aquí, que como ven son muchas cosas, pero yo he puesto la que afecta fundamentalmente a la docencia, que es una mayor agilidad en la adaptación de la actividad docente y de los programas docentes a las necesidades de nuestra sociedad. Y se le pide también eso para lograr una mayor empleabilidad de nuestros egresados y egresadas. Y ese es siempre un punto de debate. Cuando te sientas con gobiernos, cuando te sientas con empresarios, lo primero que aparece es que las universidades no son rápidas al adaptarse a los cambios que la sociedad y el sector que luego va a emplear a nuestra gente requiere. Eso tiene una parte de verdad, absolutamente. También tiene otra parte, debo decir, en que a veces cuando la sociedad dice adaptarse continuamente a los cambios, ahí hay una parte que también es impostada, porque tampoco tiene sentido ir
ir adaptándose a la primera ocurrencia o algo que aparece muy rápidamente y que no sabemos si luego va a tener una viabilidad futura. Bueno, luego se le pide a la universidad todo esto otro que veis aquí, investigación, transferencia, internacionalización, y por supuesto se le pide más calidad, que creo que es algo bastante obvio y que afecta a la docencia como afecta a todo. Bien, ¿qué tiene que ver, qué nos dice la LOSU sobre la docencia? Bueno, lo primero que quiero decir, lo he comentado al principio, es que la LOSU no habla mucho de organización de las enseñanzas y no habla mucho dentro de ese título tercero, porque la mayor parte de las regulaciones importantes sobre la docencia se recogieron en el Real Decreto 822, que se aprobó un año y medio antes, en el que desde CRUE, pues quienes estábamos en docencia tuvimos oportunidad dentro de un orden de negociar con el Ministerio, y por tanto luego ya la LOSU hace referencias generales y hace referencias expresas a todo lo que veis ahí, modalidades de docencia, participación del estudiantado, innovación, tipo de títulos, formación a lo largo de la vida, pero se refiere continuamente al 822. Por tanto, yo hablaré ahora enseguida de lo que dice el 822, ¿no? Pero es verdad que hay dos cosas, al menos dos, que dice la LOSU, que sin tener que ver directamente con la enseñanza, son muy importantes. Uno, la LOSU regula muchos aspectos de la plantilla docente. Como esto lo ha comentado muy bien Joan, yo tenía 2 diapositivas que voy a pasar sin comentarlo. Pero claro, eso es clave. Todo lo que ha dicho Joan de los cambios y de los retos en la plantilla, en las figuras del profesorado, claramente, bueno, desemboca directamente en que eso va a repercutir en el desarrollo de la docencia. Y luego hay otra cosa que también ha dicho Joan, la LOSU establece un compromiso. Bueno, esto de compromiso va en cursiva, no sé en qué tipo de letra debería haberlo puesto, porque ya sabemos que es un compromiso un poco comprometido de financiación, como sabéis, de un mínimo del 1% del PIB. Se lea como se lea esto del 1% del PIB, y eso por supuesto afecta a toda la universidad y a la docencia y a la plantilla de forma, iba a decir, escandalosa. Por tanto, eso que dice la LOSU sí es muy importante. Ahora, ¿qué dice en general de la docencia? Porque, como digo, los detalles ya estaban dichos en el 822. Bueno, pues cosas tan obvias como que es una función fundamental del profesorado, un derecho y un deber, que la docencia será preferentemente presencial, pero que también existirá la virtual y el modelo híbrido, afirma la garantía de participación del estudiantado, afirma la necesidad de la innovación docente, de la que luego hablaré unos minutos, también de la internacionalización y de la evaluación permanente de la calidad de la actividad docente, tanto de la innovación como de la evaluación de la calidad. Hablaré específicamente en la charla porque creo que son 2 elementos claves. Bien, os decía que la LOSU tenía un punto clave que era todo lo que tiene que ver con la plantilla, pero como eso lo ha comentado muy bien, ¿no? Joan, todo lo que tiene que ver con los diversos escalones, todo lo que tiene que ver con el ayudante doctor, el profesor permanente laboral, el profesor asociado. Él ha comentado muy en detalle, muy bien, los retos que eso abre y, por tanto, yo no entro para nada en ello. Creo que ayudante doctor, permanente laboral y asociado, en estos 3 puntos hay cambios muy significativos que, por supuesto, repercutirán de forma clara en la docencia que tenemos que llevar. Pero insisto que Joan ha hablado incluso con detalle del número de horas, del régimen de dedicación, etc. Bien, hay una serie de cosas que la LOSU deja pendientes, ¿no? Es decir, la LOSU dice que hay que hacer una serie de cosas, algunas a las universidades, otras a los gobiernos autónomos, otras al propio gobierno central. He listado ahí algunas y he puesto en negrita las que creo que son especialmente significativas
como por ejemplo para las universidades la adaptación y las nuevas normativas de otras figuras de profesorado o las adaptaciones de plantilla de las ratios de la LOSU, de los asociados, hasta llegar a la nueva situación de los asociados, que como sabéis primero tenía un deadline que acababa ahora, pero que luego ha sido prolongado. Y luego hay dos cosas que he puesto en negrita que no dependen de las universidades, sino del gobierno central. Como sabéis, se suponía que el gobierno central tenía que regular los ámbitos y quizá de rebote a los ámbitos regular lo que ahora se llama ámbitos en el 822 y que el gobierno quería llamarlo campos. Y se decía que junto con eso, junto con la regulación de los ámbitos, el gobierno central iba a regular la estructura normativa, funcionamiento, constitución de los departamentos. Bueno, y por otro lado se decía, y ahí no solo se decía, hay un boletín oficial que dice que antes de X fecha el gobierno tiene que regular las especialidades, definir lo que ahora son las áreas de conocimiento, definir las especialidades. Bien, la impresión que yo tengo, bueno, estaba diciendo pues que había estos dos decretos que teóricamente se supone que el gobierno central debería, en fin, lanzar. Yo, después de las últimas conversaciones que hemos tenido con el gobierno, desde CRUE tengo la impresión que el primer decreto de estos dos que digo, el de ámbitos y modificación de los departamentos, no sé por qué tengo la impresión de que no va a salir, al menos no va a salir rápidamente. Y en cuanto al decreto regulador de especialidades, que sí tenía una fecha de salida o un límite, pero quizá creo que por ahora se va a prorrogar las áreas de conocimiento y me da a mí la impresión que no se va a tampoco es inmediato que vaya a haber esta modificación de las especialidades. Lo digo porque estas eran las dos cosas que teóricamente, digamos, el gobierno tenía que, dentro de la LOSU, tenía que regular o lanzar de forma rápida, ¿no? Bien, voy entonces ahora al Real Decreto 822/21, que es el que realmente regula las enseñanzas. Como sabéis, bien, paso deprisa por cosas que todos sabemos, ¿no? Como mero recuerdo, ¿no? Se definen ahí los ámbitos de conocimiento, aunque luego la idea es que esto pasara a llamarse campos, se definen las modalidades docentes, se define también la posibilidad de reconocimientos de créditos por experiencia, por estudios no oficiales, hasta el 15%. Se definen nuevas estructuras curriculares, algunas muy directamente relacionadas con innovación docente. Se define la mención dual, se definen también las dobles titulaciones, se define la participación del estudiantado obligatoria, se define un elemento clave del que luego hablaré un minuto y es que uno de los elementos críticos del proceso de evaluación de la calidad de las universidades será la existencia o no de acreditación institucional. Luego hablaré un minuto de ello porque uno de los elementos del espíritu del 822 era que si hay acreditación institucional, todo el resto del proceso de evaluación es mucho más suave y mucho más confiable. Y luego podemos discutir un segundo si eso de verdad hasta ahora, ¿no?, en el poco tiempo que llevamos, está siendo así o no. Bien, creo que lo que se refiere al grado, pues todos sabemos, ¿no?, que hemos ido al final hacia un modelo de 240 créditos, después de todo el debate que hubo, con dos excepciones que en general se refieren al entorno internacional. Es decir, por un lado, obviamente, la excepción de aquellos títulos que requieren más, ¿no?, por directriz europea, y por otro lado, las titulaciones conjuntas internacionales y, en particular, las que estamos desarrollando ahora dentro de las alianzas europeas. Pero el resto se ha quedado en el punto de los 240 créditos.
Bien, aquí repaso algunas cosas, ni siquiera me paro en todas, como es el caso de la posibilidad de menciones con 48 créditos o la necesidad de prácticas curriculares en el 25%, por supuesto, fuera de la mención dual, que sería más, ¿no? Bien, en cuanto al máster, ¿no? Pues como sabemos, formación especializada, con las posibilidades de 60, 90 o 120 créditos, con su TFG, con las prácticas curriculares en el 33 y con alguna, digamos, dos novedades que van en el mismo sentido. Una es la admisión condicionada en máster sin haber terminado el grado. Esto es un dato general. Y luego, en el caso de la ingeniería y la arquitectura, se da un paso más y ahí se definen los programas académicos con recorridos sucesivos. ¿Por qué esto está en el ámbito de ingeniería y arquitectura y por qué no está en otros? Es un tema que, si queréis, luego lo debatimos. Y también el tema de los complementos formativos. Bueno, estoy pasando rápidamente lo que el 822 más o menos establece. Antes lo hemos visto para el grado y ahora para el máster. Bien, el 822 separa también y reforma los procesos de acreditación y verificación de titulaciones. Bien, y aquí, ¿qué quería hacer el 822? Fijaos que digo qué quería hacer. Uno, quería definir de una forma un poco más precisa los límites temporales para responder a las universidades en los diversos estadios, ¿no? En los diversos pasos que tiene el procedimiento de verificación, de acreditación, etc. Quería hacer una simplificación de los procedimientos. Quería definir la acreditación institucional como la vía fundamental, como decía antes, de luego un proceso de confianza mutua, de tal manera que si un centro tiene la acreditación institucional, cuando luego envíe un título, una modificación, un algo, el proceso va a ser mucho más rápido y mucho más soft, ¿no? Luego también buscaba la necesaria coordinación entre agencias, ¿no? Entre la ANECA y todas las agencias que existen en muchos territorios, y por lo tanto eso, y de ahí pongo REACU, que como sabéis es el elemento clave de coordinación de las agencias. Y por último, el 822 buscaba o ya llamaba la atención sobre la necesidad de que las microcredenciales, de las que luego hablaré un segundo, tienen que tener también un cierto proceso de acreditación. Bien, ¿cuánto se ha conseguido de todo esto? Pues yo daría dos respuestas. La piadosa es pronto todavía para saber si vamos a llegar a todo esto, y la menos piadosa es que vemos que todavía hay obstáculos muy grandes, tanto en la simplificación, hay una duda razonable sobre si de verdad la acreditación institucional está sirviendo o no como elemento de flexibilidad y confianza, y también hay una duda razonable sobre si hemos logrado el suficiente nivel de coordinación entre las agencias a la hora de ir a por los procesos de una acreditación más homogénea dentro de un orden. Bien, me paro un poco en un elemento clave que el 822 define, que la LOSU define y que en ambos casos dicen que tiene que ser el nuevo elemento o un nuevo elemento clave, que es la formación permanente. El 822 regula la formación permanente por primera vez, en el sentido de lo que pongo ahí, que no lo detallo ahora, en el sentido de definir en primer lugar el máster de formación permanente y luego los otros títulos lo empieza a discriminar, lo empieza a clasificar, lo empieza a ordenar, incluso enseñanzas que no requerirán titulación universitaria previa cuando sean menos de 30 créditos, y sobre todo define también ya de una forma clara enseñanzas cortas cuya certificación, como todos sabemos ahora, recibe el nombre de microcredencial. Este es un elemento clave, novedoso, del 822 y de la LOSU, que hace una referencia a ello. Bien,
dentro de esto, dentro de la formación permanente, el acento que digamos que todos sabemos que existe es la necesidad de que la población adulta sigue necesitando una recualificación de su formación, ¿no? Que no podemos ya pensar en que una persona acaba la universidad en la veintena o en la treintena y ya no va a necesitar nunca más una recualificación. Es clave y esto es lo que la formación permanente, digamos, tiene que dirigir. Y ahí tenemos un problema o un reto, y es que el hacer la formación permanente es ahora una necesidad de la sociedad. Como es una necesidad de la sociedad, si las universidades no tomamos este relevo en serio, lo van a tomar otras entidades y ya lo están tomando otras entidades. Que no estoy diciendo que otras entidades no deban participar, pero creo que sin duda alguna las universidades no podemos perder ese reto. Y aquí me refiero también concretamente a las microcredenciales, que la Unión Europea tiene un enorme interés en potenciarlas, definirlas y que haya un enfoque europeo coordinado. Y como sabéis, ¿no?, dentro de todo eso hay un plan del Gobierno central, el plan Microcreds, presentado el año pasado, con la idea de financiar o de empezar a estimular que las universidades nos movamos dentro de la oferta de microcredenciales, ¿no? Bien, aquí digo algunas cosas que ya he comentado, que acabo de comentar, ¿no? Que obviamente hay muchos otros actores, pero las universidades no podemos dejar de lado y renunciar a esa parte que además va a ser, incluso en términos estadísticos y económicos, importante, porque las universidades cada vez vamos a tener, ¿no? La cohorte de estudiantes en la parte de la edad joven va a bajar. Incluso desde ese punto de vista creo que la formación permanente es importante. Lo que sucede es que si queremos realmente ser protagonistas de la formación permanente, además de la financiación, además de una buena definición, vamos a tener que definir un sistema de incentivos. Es decir, las instituciones y las personas se mueven por incentivos, como todos sabemos, y ahora en el radar de nuestro profesorado no ha estado la formación permanente como un elemento clave. Si queremos que lo esté, no queda más remedio que definir un sistema de incentivos desde el punto de vista del reconocimiento docente, desde el punto de vista de la carrera docente, porque si no será muy difícil que vayamos a hacer ese movimiento que, como decía, creo que es muy necesario. Bueno, unas palabras o unos comentarios sobre la evaluación de la docencia, y ahí, como sabéis, hay una palabra clave que son los programas docencia, que algunas universidades ya los tienen implantados, otros los están implantando, otros están a mitad de camino. Pero a mí me sirve la palabra del programa docencia para comentar algunas cosas sobre la evaluación docente, pero me da igual aplicarlo estrictamente al programa docente, hablarlo en general, ¿no? Bueno, claramente la necesidad que hay es mejorar la calidad de la docencia, la calidad de la actividad del profesor y mejorar la evaluación. Esto implica una visión de la actividad docente que va un poco más allá de simplemente lo que se hace en el aula. Como saben, hay unas dimensiones muy bien definidas en los planes docencia, planificación, desarrollo, resultados, no entro en ello en detalle. Pero, sin embargo, sí creo que hay un elemento clave, que es una oportunidad para tomarse en serio la innovación docente, que será casi lo último de lo que hablaré en los minutos que me quedan. Hay un elemento más, mucho más reciente. Ahora, la evaluación de la docencia, el programa docencia o lo que lo sustituya en cada caso, es un requisito necesario para la acreditación del profesorado y, por lo tanto, eso querrá decir que, lógicamente, nos empezaremos a mover todos en el sentido de tomarnos en serio la evaluación de la docencia que hacemos. Ahora bien,
¿Qué problemas tiene eso para las universidades? Bueno, tiene varios retos. El primero es, parece tonto, pero que evaluar bien la docencia, poner en marcha un programa de este tipo es un esfuerzo de gestión muy importante. Segundo, requiere diseñar un modelo de desarrollo profesional docente. En el fondo, a lo mejor, hasta esto, lo segundo, el modelo, es más importante que lo primero. Vamos, no es que sea más importante, pero es que van de la mano. Hay que desarrollar un modelo de desarrollo profesional docente, un modelo que discrimine. Es decir, no podemos ir a un modelo de evaluación docente en el que todo el profesorado tiene una calificación excelente o muy buena, simplemente porque esto entonces el modelo dejaría de tener sentido. Pero hay que saber cuánto queremos que discrimine, porque si vamos hacia un modelo de ultradiscriminación, todo eso también será complicado. Y hay que tomar una serie de decisiones sobre que al final acabarían afectando al proceso de selección, al proceso de promoción, a los complementos retributivos, a la formación del profesorado. Es decir, el modelo de desarrollo profesional docente que decidamos al final va claramente a definir o a modelar o a, como queramos decir, la política docente que queramos hacer. Y eso en gran parte es algo que cada universidad va a tener que decidir con la responsabilidad y con lo que eso significará. Y por supuesto, digo al final que estas decisiones hay que tomarlas con el suficiente consenso, pero creo que a todos ya sabemos que esto no va a ser un tema fácil. Bueno, hay diversas cosas que ahora se están debatiendo. Una es las encuestas al estudiantado. Como todos sabemos, cualquier modelo de evaluación docente incluye analizar las encuestas, pero ahí entraríamos en un debate que, si luego queremos, entramos sobre, en fin, cómo, cuándo, cuánto debe pesar, etc. Luego decía, el modelo tiene que ser discriminatorio, porque si no es discriminatorio no serviría para nada un modelo en el que dijéramos todos hacen la docencia muy bien. Pero ojo, hay que saber las consecuencias y cuánta discriminación nos interesa tener en ese modelo. Vuelvo a decir, ya lo he dicho, que hay que tener un modelo de desarrollo profesional docente válido. Y esto en general no lo tenemos. Digo, en general, puede que alguna universidad ya lo haya desarrollado, pero en general no lo tenemos y ese es un elemento sin duda clave. Y, en fin, hay muchas cosas que, insisto, no las quiero analizar en detalle ahora. El modelo debe ser cuantitativo, más cualitativo, cómo se forman los comités de evaluación. La innovación docente debe ser un elemento más a valorar en el modelo o debe ser algo transversal que empapa toda la docencia que hagamos. Por lo tanto, todo esto que he comentado y que lo dejo ahí son reflexiones para algo que ya es inaplazable, que es no valorar solo la docencia por el número de horas que da cada profesor, cada área, cada departamento, sino introducir otro factor que sea todo lo que estamos hablando y que ya habla más de calidad que de cantidad en ese proceso de vida. Bueno, lo penúltimo que quería tocar es la innovación docente. La LOSU dice que es un principio fundamental en la mejora de la calidad, que las universidades han de desarrollar sus estrategias de innovación, que el estudiantado debe participar en esas estrategias de innovación, que la LOSU contempla la posibilidad de que haya una financiación adicional en función de que se desarrolle bien esta estrategia de innovación. Como sabemos, tanto la LOSU como el Real Decreto contemplan, en fin, modificaciones curriculares específicas. Hay nuevas modalidades, ¿no?, como las que hemos comentado, el itinerario abierto, la mención dual, las dobles titulaciones. Todo esto se puede ensartar perfectamente en los modelos de innovación docente. El 822 define estas nuevas modalidades de oferta
y define también algunos ejemplos de innovación docente, como el aula invertida, como el aprendizaje con casos prácticos, como el trabajo colaborativo, como el aprendizaje basado en la resolución de problemas. El 822 no habla todavía de la inteligencia artificial, porque aunque parezca mentira, el 822 tiene 3 años, ¿no? Y el gran boom de empezar a discutir nosotros en las universidades si la inteligencia artificial tenía que tener un papel, empezó justo ahí, al menos se popularizó ahí, pero a mí no me cabe duda que dentro de hablar de innovación docente en la universidad hay que hablar también de la posibilidad y de la necesidad de usar, incluso ya hay propuestas de combinar aula invertida con inteligencia artificial generativa, otros tipos de aprendizajes con IAs. Y tampoco podemos olvidar o debemos olvidar que el 822 subraya la necesidad de reconocer también al estudiantado las propuestas de innovación docente que presenten en las que colaboren. Y estamos hablando de un reconocimiento real y de un reconocimiento documental. Bien, esto que traigo aquí es simplemente recordar lo que REACU, ¿no?, la Red Española de Agencias de Calidad Universitarias, contempla sobre la garantía de calidad de la innovación docente, tanto sobre la necesidad de tener una descripción y unos objetivos claros, la planificación de las diversas iniciativas y de las diversas fases, todo lo que tiene que ver con el personal académico, con la plantilla, es decir, tanto en cuanto a los recursos, como a la formación, como al tiempo. También los materiales y, por supuesto, la obvia mención de que el sistema interno de garantía de calidad tiene que controlar, tiene que revisar y tiene que garantizar las estrategias de innovación planteadas. Por tanto, yo diría en global que la necesidad de evaluación de la docencia y la necesidad de ser activos de forma real, no solo con palabras voy a innovar, no, definir un auténtico plan de cómo se va a hacer en cada asignatura, en cada titulación la innovación docente es un elemento absolutamente claro. Y por último, ¿no?, y acabo con esto, alguna reflexión sobre los retos, y casi dejo esto del comunicado de Tirana y me paso más directamente a lo que yo creo que son las tendencias y los retos que tenemos ahora en docencia en la Universidad Española. El incremento en la demanda de modalidades de formación híbridas o virtuales, el impulso institucional hacia una mayor digitalización, las nuevas competencias que ya tenemos que haber incluido, ¿no?, en la reforma de los planes de estudio que está ya acabando, transición verde, responsabilidad social, valores, el fomento de la participación estudiantil en todos los ámbitos, algo que yo por lo menos veo cada vez más complicado en la práctica. El aumento de la formación no reglada, la internacionalización y el impulso de la movilidad en todos los estamentos, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuáles serían los retos fundamentales? Y aquí quizás resumo todo lo que he estado comentando. Primero, flexibilizar y racionalizar la oferta formativa, tanto en títulos oficiales como en títulos propios. Potenciar la formación permanente útil y de calidad. Mantener un mayor contacto con el sector productivo, de tal manera que garanticemos mejor la empleabilidad. Internacionalizar más nuestra docencia, promocionar la innovación, ya lo he dicho, facilitar y al mismo tiempo exigir la formación del PDI, ser muy serios en la garantía de calidad de la institución y, por supuesto, exigir y lograr una mayor financiación, porque nada de esto se logra sin financiación. Y acabo con algunas dudas. Esta es la última diapositiva. Acabo con una serie de dudas que creo que todos tenemos y que es bueno poner ahí. Uno, ¿está teniendo la acreditación institucional los efectos prácticos reales? Es decir, ¿está sirviendo para que cuando un centro
tiene una acreditación institucional, todo el resto del proceso de evaluación sea más rápido, menos exhaustivo y con mayor confianza? Segunda pregunta, ¿seremos capaces de implementar programas de evaluación docente que permitan una mejora paulatina en las actividades de formación? ¿Es posible realmente establecer estructuras específicas de innovación docente, en particular en los centros públicos, que estamos sometidos a toda una serie de condicionantes que creo que todos entendemos? ¿Tenemos una posibilidad real desde el gobierno de las universidades de redefinir los estudios oficiales? ¿O en el fondo, aunque esto esté escrito, la posibilidad real de hacerlo es casi nula? ¿Cómo podemos comprometer al PDI en la formación continua? ¿Qué tenemos que incentivar? Porque no va a ser algo que va a surgir solo. ¿Vamos a tener los recursos necesarios para hacer efectiva una internacionalización mejor? Y por último, y esto enlazo con algo que decía Joan, ¿cuándo llegará el estatuto del PDI y qué repercusiones tendrá en la oferta académica de las universidades? Yo acabo un poco con estas preguntas que creo que de alguna manera salpican todo lo que tiene que ver con la docencia y pido disculpas por este problema que ha habido con las primeras diapositivas y lo dejo aquí. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Esa última transparencia tuya no eran no sé cuántas preguntas, eran unos cuantos miles de preguntas, ¿no? Pero creo que... En el fondo eran todas, sí. que suscita, bueno, pues mucha reflexión y seguramente muchas preguntas también. Yo espero y deseo que en esta segunda ponencia, ahora que abrimos el coloquio, sí que haya alguna intervención. Bueno, menos mal. Ernest, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bueno, no puedo resistir la tentación de lanzar una pregunta que tiene un poco de provocación, pero aprovechando el prestigio y la trayectoria y la experiencia de Héctor Pazos. Voy a intentar ser breve en la pregunta. Cuando uno intenta analizar por qué España ha hecho el salto que ha hecho en cuanto a investigación, y en particular en las universidades en las últimas décadas, hay mucho consenso en que en eso tiene mucho que ver la creación de unas estructuras, véanse grupos de investigación, centros de investigación, etc. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿no habría sido interesante aprovechar la GOSU o el Real Decreto 822 para introducir un concepto parecido? Es decir, a lo mejor esa calidad docente, esa evaluación de la docencia, esos perfiles docentes, esa innovación docente, lo que necesitaría es algún tipo de estructura. No sé cuál, y no me atrevo a hacer propuestas, pero yo creo que la pregunta, digamos, tiene sentido. Es decir, no sé si únicamente con los reales decretos y la ley seremos capaces de hacer ese salto. Y me pido disculpas por lo provocador de la pregunta y la dificultad de su respuesta, pero no podía evitar la tentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a ver, antes quería decir una cosa. La investigación en la Universidad Española mejoró mucho por esto que has dicho y por otra cosa que ahora ya hemos olvidado todos, que fue por la creación de los exenios, ¿no? Es decir, en aquel momento, ahora probablemente todos diremos que esto ya... Pero en aquel momento definir que había un incentivo que no era solo económico, era económico y era también de reconocimiento de que una persona estaba haciendo... Bueno, eso fue un elemento clave. Aquí que en la Universidad Española, en cambio, el criterio en general, ¿no? Pues ha habido un criterio para digamos, dotarlo que no era un criterio de gran exigencia. Hablo en general, hay alguna universidad donde sí. ¿Y por qué digo esto? Porque no quiero que se me olvide. Probablemente hay que hacer un sistema de reconocimiento de aquellos profesores y profesoras que hacen la docencia bien, porque si no, es frecuente que alguien diga, bueno, si el de al lado hace la investigación bien, le pagan un sexenio, yo hago la docencia bien y no me dice nada. Entonces, ahora vuelvo, claro, parece que hay que saber cómo se evalúa eso de que el que hace la docencia mejor. Pero ahora, contestando a tu pregunta, yo creo que sí sería bueno
que hubiera una estructura en cada universidad dedicada al menos a dos de las cosas que he hablado. A la innovación, ¿no? Es decir, una estructura, ojo, en algunas universidades lo hay, pero lo hay de forma totalmente porque han decidido ponerlo a punto y en otras no. Y quizás sí sería bueno una estructura que en cada universidad decidiera qué innovación docente se quiere hacer, cómo, y en función del profesorado, de las áreas y cuánto pesa. Y lo mismo en cuanto a definir ese programa de evaluación de la docencia. Una estructura clara, con expertos incluso, que definan eso, porque si no caemos en el amateurismo, ¿no? Ya sabéis que no hay persona más capaz de creer que sabe hacer de todo que un PDI, ¿no? Y esto, bueno, pues luego no siempre es así. Por lo tanto, sí creo que ese tipo de estructura, que como digo, existe en algunas universidades, pero de forma, bueno, autónoma y cada una por su lado, sería efectivamente buena. Muy bien, buenos días. En primer lugar, saludar a mi querido amigo Ángel Pazos, al que no le he podido dar un abrazo porque parece ser que problemas de intendencia de Bilbao a Barcelona le han impedido estar aquí. Soy Segundo Píriz, Ángel. Te conocía por la voz, Segundo. En cuanto has dicho buenos días, ya sabía que eras tú, por la voz. ¿Qué tal, Segundo? Muy bien. No he podido estar ahí, como sabe Amelia, porque bueno, todos los vuelos a Barcelona ayer estaban suspendidos por razones públicas. Pues mira, Ángel, yo aportar una reflexión porque las preguntas que has dejado al final son todas muy, muy interesantes. Y ya estabas hablando algo de esto, ¿no? Cuando decías cómo podemos incentivar al profesorado a que haga formación continua. Y tú estabas dando la clave de la respuesta. Yo creo que está en los quinquenios de docencia, digamos en los estándares, y algunas universidades, como sabes, pues tenemos también esos quinquenios de docencias adicionales pagados de manera independiente por la Junta o por el Gobierno autonómico, ¿no? Pero si el quinquenio de docencia lo hemos transformado en un trienio más, pero que se paga cada 5 años sin más exigencias que dar la clase, pues efectivamente no tiene ningún estímulo y se consigue el efecto de me voy a dedicar a investigar, que con el sexenio hago carrera docente, mientras que el quinquenio de docencia viene de serie. Yo creo que aumentar un poco la exigencia del quinquenio de docencia, bien el estándar o bien el añadido que tienen algunas universidades públicas, porque lo paga de manera adicional la comunidad autónoma, y donde uno de los factores que se tenga en cuenta es el esfuerzo que haga el profesor por la formación continua, si a eso se le da un peso, no sé, un 20, un 30% en la valoración final de ese quinquenio estándar o adicional, pues yo creo que es una buena manera de incentivar al profesor o alentar al profesor de que haga esa formación continua, porque también lo decía Ángel antes, si no hay un incentivo económico, bueno, pues a lo mejor hay mucha vocación, que puede ser un 20% o un 15%, no lo sé, no lo he cuantificado, del profesorado, que aunque no tenga incentivo económico se va a preocupar de hacer cosas, pero al final el incentivo económico es fundamental, ¿no? Y por lo tanto, meter en ese criterio de evaluación del quinquenio, el estándar, el adicional o los dos, la formación continua sería una buena solución. Sé que no es fácil, porque una vez que se ha estandarizado y todo el mundo tiene asumido que el quinquenio es un requisito que se obtiene, o sea, un premio que se obtiene por el mero hecho de estar 5 años más en la universidad, lo mismo que ocurre con el trienio, no es fácil cambiar estas dinámicas. Pero ahora que tenemos un modelo de gobierno de 6 años, donde el equipo rectoral ya no tiene que someterse a la consideración a los 4 años de la universidad para ser elegido y, por lo tanto, puede empezar teóricamente a gobernar desde el primer minuto, desde el primer día, a lo mejor es una buena oportunidad para que esto se tenga en cuenta. Lo aporto como experiencia en la universidad de la que procedo y a nosotros en este sentido nos fue razonablemente bien. Gracias y un abrazo, Ángel. Un abrazo para ti. A ver, yo coincido, ¿no? Muy brevemente, ya lo dije, solamente se va a implicar mayoritariamente el PDI en la formación permanente si tiene incentivos, y solo hay 2 tipos de incentivos, ¿no? Seamos honestos. Uno es
el incentivo, pues esto, económico, lo del quinquenio, como dice Segundo, será difícil de cambiar. Voy a decir una maldad, yo ahora, como me quedan exactamente 2 meses y 9 días para dejar de ser rector, pues ahora soy un convencido de que debemos exigir al próximo rector o rectora que ponga en marcha realmente el que el quinquenio tenga una cierta valoración. Pero ya en serio, quizá si no puede ser el quinquenio clásico, porque ahora partimos ya de una situación viciada, sí que debe haber quizá un quinquenio adicional ligado al proceso docencia en el cual se valore claramente eso. Claro, y el otro incentivo, si no es remuneración, el otro incentivo es que cuando uno va a ANECA o a la agencia suya, pues lo mismo que le valoran a B y C, la participación en la formación permanente cuente en el plan docente y entonces se incluya, es decir, de alguna manera dejar de considerar a la participación en actividad docente de formación no reglada como algo, no voy a decir privado, ¿no?, pero algo que, bueno, que recibes una remuneración si la tal, pero que no cuenta en ninguno de los procesos habituales de mérito. Eso significa cambiar todo el procedimiento y no es fácil, pero ya digo que creo que los rectores y rectoras jóvenes pues tienen que tomar ese reto. Bien, tenemos 2 palabras pedidas, Montse y Miquel, y para no retrasarnos mucho más, con esas 2 palabras ya lo daremos. Vale. Montse, cuando quieras. Pues, muchas gracias, Ángel. Gracias por la presentación. Yo soy Montse Civera, soy directora académica de Planeta Formación y Universidades, y mi pregunta, ya sé que quizás se va del marco de interpretación de la LOSU, que realmente ha sido pues muy bien estructurado en la presentación y muy claro, y quizá la duda que me surge no hoy, sino de forma habitual, es que entendemos por docencia, porque quizá la propia normativa y todo el sistema, estoy completamente de acuerdo en no valorar el perfil del profesorado únicamente por docencia, pero a mí lo que me surge es qué es docencia, porque en una modalidad presencial está muy claro, son horas de tarima. Cuando vamos a modalidad online, ¿qué es docencia? Modalidades híbridas, ¿cómo entendemos, digamos, la dedicación del profesorado a lo que no son horas de tarima y si esto lo podemos o no interpretar por docencia? Para mí, cuando vamos, todos estamos de acuerdo que la modalidad presencial va a estar enriquecida por otras modalidades que se pueden adaptar a distintas realidades. El concepto de docencia para mí ya no es tan claro desde el punto de vista normativo, clarísimamente no, desde el punto de vista práctico, pues se hace difícil. Y quería también aprovechar para conocer tu opinión. Gracias. Bueno, claramente lo que has dicho es absolutamente claro. Es decir, en la docencia híbrida o la docencia totalmente virtual, uno no puede aplicar solo el esquema de yo llego allí, doy 1 hora y esto es 1 hora y esto multiplicado por... No, tiene que haber un sistema que además valore el tiempo de preparación, etc., todo lo que hay detrás y alrededor. ¿Qué sucede? 2 cosas digo sobre esto, o 3. Hubo unas recomendaciones hace unos años del Ministerio, pero eran solo recomendaciones, primero. 2, el Gobierno central ha dicho que está preparando una norma detallada sobre este tema. Y tengo la impresión que eso sí lo va a sacar, así como manifestaba mi duda razonable, por ejemplo, sobre que fuera a sacar el decreto de departamentos. Sí creo que va a haber una norma que defina cómo se valora la docencia, el tiempo, los créditos, la dedicación, la responsabilidad cuando es no presencial. Y 3, algunas universidades pues han desarrollado normativas ya ad hoc para intentar hacer esas equivalencias, esa valoración. Pero creo que es muy necesaria una normativa y una valoración general, ¿no? Porque si no, luego uno va a la agencia de evaluación y, bueno, pues pueden pasar todo tipo de cosas. Siempre estoy de acuerdo contigo que ya el esquema simple de yo voy al aula, doy 1 hora de clase, claro, eso en la enseñanza virtual ya no sirve eso. Miquel. Sí.
Buenos días, gracias por la intervención. Soy Miquel Martínez, de la Universidad de Barcelona. Una consideración para conocer tu opinión. Yo creo que se desaprovechó la oportunidad de hacer una apuesta por un cambio de cultura docente en las universidades. Es decir, seguimos hablando de la docencia demasiado en clave individual del profesor o de la profesora, ¿no? Y no creo que se estén poniendo los componentes suficientes como precisamente para potenciar equipos docentes, para que el concepto de la docencia, ahora hablamos de online o híbrida o presencial, incorpore incluso técnicos que a lo mejor no tienen por qué ser profesores o profesoras, sino que tienen que ser técnicos en recursos, documentación, docencia. Seguimos pensando mucho en clave individual la docencia y no sé si ese es un buen camino, porque es verdad que hay facultades y facultades, hay titulaciones que tienen más tradición de trabajar en equipo que otras. Pero, en el fondo, ligando con lo que decía antes Ernest, uno de los factores, creo, de éxito de toda la relevancia de la investigación es que se apostó por un trabajo que, aunque los méritos al final son individuales, el trabajo es colectivo, con los grupos de investigación, etc. Y este paso en la cultura docente no se ha hecho. No sé tú lo que opinas. Gracias. Bueno, vamos a ver, tengo dos respuestas, no sé si darte la políticamente correcta o la incorrecta. A ver, la políticamente correcta es que tanto en la LOSU como en el 822 hay una cierta música detrás de algunos artículos, ¿no?, que sí que parece, en fin, potenciar que ya la docencia no sea un señor o señora que van al aula y durante 50 minutos, tal. Hay una cierta música en algunos artículos, ¿no? Pero efectivamente esa música no llega nunca a plasmarse en unas epígrafes bien documentados, ¿no? Yo creo que esto que tú dices es necesario, sin negar del todo, por supuesto, el valor del profesor o la profesora a nivel individual, que creo que es muy importante, ¿no? Pero creo que hace falta lo que tú dices. Hasta aquí la respuesta políticamente incorrecta. Añado ahora algo incorrecto que pediré que se borre. Bueno, no, ya no pido que se borre porque de aquí a los 2 meses que me quedan de rector no me va a pasar nada. Pero te digo, esto que estás diciendo, yo no sé en tu universidad, pero si yo lo digo en la mía, encontraré aproximadamente un 50% de gente que me aplaudirá y otro 50% de gente que me criticará, y dentro de este segundo 50, un 25% que se rasgará las vestiduras con toda brutalidad diciendo que a dónde vamos a llegar, ¿no? Y esto, tú has dicho una cosa muy bien, esto que digo es todavía más políticamente incorrecto. No es igual en todas las facultades ni en todas las escuelas de pensamiento. Bueno, ¿por qué digo esto? Lo que tú dices yo creo que básicamente es correcto, aunque insisto, yo soy de los que sigo reivindicando que hay una parte personal, ¿no?, que no se puede borrar, pero me da la impresión que dentro de la universidad, ya no te digo del gobierno, no hay un consenso todavía y hay gente que sigue creyendo, bueno, de hecho yo en mi universidad todavía tengo gente que me dice, a ver, que él va a dar la clase presencial, coño, 80 horas, que es lo que le toca, y que todas estas cosas de trabajo en equipo, de tal, de cual, que son tonterías. Y además te pone por delante, yo soy catedrático, esto que digo, me doy cuenta ahora, Amelia, que la libertad que da estar acabando el rectorado, y algún rector que me esté oyendo se dará cuenta, porque esto ni de coña lo hubiera dicho yo hace un año. Te pone por delante, yo soy catedrático, tengo libertad de cátedra y a mí usted no me... Entonces, a ver, te doy la razón, se tenía que haber puesto más música de eso que tú dices, pero quizá no se puso porque la comunidad universitaria todavía esto no lo tiene metabolizado. Claro, los que hacen las leyes son gobernantes, pero no tontos, ¿no? Y aparte los que hacen las leyes de las universidades en general, no hay que olvidar que son profesores de universidades, ¿no? Y yo creo que esto que tú dices, que básicamente estoy de acuerdo contigo, no está del todo maduro y por eso quedó tan diluido en las normas. Y quizá dentro de 20 años estará maduro y el que esté en un debate aquí como este dentro de 20 años, pues ya podrá decir que... Pero vamos, estoy básicamente de acuerdo contigo, hay que cambiar el paradigma, pero también te digo que hay unas resistencias fuertes
según las edades, según las titulaciones, según las escuelas de pensamiento. Pero todo esto, Amelia, luego lo borras, que por si en los 2 meses que me quedan de rector me va a generar algún problema, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Esperemos que puedas viajar a Murcia como tienes que ir. Ya veremos a ver si llegas, pero esperemos que sí. Y muchísimas Seguro gracias. que sí. Yo quizá todavía me podré mantener un rato, entiendo que ahora hay un descanso, ¿no? Quizá me podré mantener un rato en la siguiente presentación, pero me marcharé luego porque, como sabéis, tengo que llegar a Murcia sola, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias.